Otra vez ese olor. Ese inconfundible olor a mierda. Estaba segura. Tan segura como que ese olor que flotaba en el aire, que me rodeaba, era el de mis propias heces. Estaba oscuro, completamente oscuro a mi alrededor. De vez en cuando sentía una brisa cálida y reconfortante que me daba de lleno en el rostro, gracias a unos rayos de luz que entraban por las pequeñas rajaduras de maderas que tapizaban la ventana. Me dejaban ver con claridad más o menos dónde me encontraba. Estaba en un sótano. Trataba de no olvidarlo, dado que cada vez que me despertaba, no solo lo hacía con un terrible dolor de cabeza, sino también sin recordar nada en lo absoluto. Eso hasta que bajaba la mirada y veía lo que él me había hecho. Tenía las manos esposadas a una tubería que, a su vez, estaba pegada a la pared. Me encontraba amordazada. Esto me obligaba a tener que respirar por la nariz, lo cual en ocasiones me resultaba imposible debido a la sangre y mocos que se habían secado alrededor de mis fosas nasales. La pierna me dolía horriblemente. Apenas podía moverla. Podía ver a pocos metros unas de mis zapatillas. Estaba repleta de sangre. La otra aún la llevaba puesta. No sé cómo llegué aquí o por qué él me trajo aquí abajo. Lo último que recuerdo es que estaba parada a un lado de mi auto buscando en mi bolso las llaves y luego todo se oscureció. No recuerdo nada más. Es como si me hubieran borrado la memoria. Al despertar me encontraba aturdida, con un terrible dolor de cabeza, y al abrir los ojos por primera vez, vi a mi captor. Él era un hombre mayor de unos 50 años. Llevaba una bata con su nombre bordado en el bolsillo junto al pecho. Dr. Warks. Usaba lentes. Era calvo, con algo de cabello en los costados. Era algo obeso. Mi cabeza daba vueltas. Miré al piso y vi un frasco transparente. Al levantar la mirada, él me dedicó una sonrisa. Luego comenzó a hablar. No entendí lo que me decía. Estaba mareada, su voz parecía provenir de kilómetros. Mi atención se vio desviada a una de sus manos, que batía algo reluciente. Lo llevaba de lado a lado, lo subía y bajaba. Era un cuchillo. Recuerdo un estallido de dolor que me recorrió el cuerpo. Lo recuerdo a él, arrodillado frente a mí, sonriendo con el rostro salpicado de sangre. Finas líneas color escarlata que le bajaban por el mentón. Luego me desmayé. No sé cuántos días han pasado desde que me trajo a este mugroso sótano. Asumo que han pasado unos días antes de llegar a este punto, la culminación de su obra. Durante estos días me alimentó con pan y agua. No permitía que usara mis manos. Él remojaba el pan en el agua, me quitaba la mordaza y me lo daba en la boca como si yo fuera una niña pequeña. Después se llevaba el plato y el vaso de agua. Yo solo lo veía subir las escaleras de madera que crujían debido a su peso. Al llegar a la puerta la abría. Se daba la vuelta y se quedaba observándome por unos minutos. En ese breve lapso de tiempo, yo trataba de no pensar en nada. Miraba al piso, al charco de sangre que había debajo de mí, mezclado con mi propia orina. Lloraba, gemía, hasta que mi atención se perdía en el tatuaje de una mariposa que tenía en la pierna izquierda. Mi pantalón desgarrado me dejaba verle las alas. Fue a los 18 años que me lo hice, más por un acto de rebeldía que por gusto. Fue una forma de gritarle al mundo y a mis padres que ya no era una niña, que estaba lista para salir al exterior y mantenerme por mí misma. Vivir mi vida bajo mis propias reglas, sin tener que darle explicaciones a nadie.
Cuando cumplí 20 años y falleció mi abuela, decidí darle un nuevo significado al tatuaje. Debajo me hice tatuar el nombre de ella, Thelma. Estaba tan equivocada. Nunca estás lista o listo para salir al mundo y vivir tu vida. Al ser mayor de edad y tener decisión sobre nuestra propia vida, creemos que ya hemos madurado, pero no es así. La madurez llega cuando atravesamos una gran pérdida o nos vemos envueltos en el velo de la locura, por la desesperación y la angustia. Ahí afuera hay monstruos, y no los de las películas o leyendas. Monstruos que caminan junto a nosotros diariamente. Los vemos al despertar, al cruzar la calle, a recoger el balón que se nos escapó de las manos y fue a parar al jardín del vecino de enfrente. Al comprar el periódico, los domingos al entrar a la iglesia, nos persignamos ante el mayor de ellos, nos humillamos y un miedo profundo nos atraviesa el corazón. El mayor monstruo que existe es el ser humano. Y debido a la situación en la que me encontraba, me había topado con uno realmente repugnante. Pasaron los días y aquello se había vuelto una puta rutina. Bajaba con un cuchillo de cocina y un delantal puesto, uno de esos que usan los carniceros. Se paraba frente a mí y esbozando esa maldita sonrisa sacaba la lata de Coca-Cola del bolsillo y me la hacía beber. Por lo que ocurría luego, imaginaba que la había mezclado previamente con el líquido de aquel pequeño frasco que en ocasiones me dejaba ver. Perdí la noción del tiempo. No sabía qué hora del día era. Tenía una vaga idea, debido a que lo oía cantar desde la cocina. Su voz gutural bajaba de forma fantasmal hasta el sótano. El olor de los condimentos y verduras cocinándose me daba a entender que eran las 12 del mediodía. A veces silbaba al bajar con el cuchillo y la lata de Coca-Cola en la mano. Yo le suplicaba que se detuviera, que no podía soportar más todo esto. Él solo sonreía y me decía que el ser humano es capaz de soportar lo que sea. Son sus deseos de sobrevivir lo que le dan fuerza para aguantar el dolor. Le rogaba que me diera algo de comer. Estaba harta de comer pan y agua, pero él se negaba rotundamente. Solo me decía: pronto. Me acababa de despertar de uno de mis desmayos cuando lo vi parado frente a mí, en la semioscuridad, envuelto en demencia, como una enorme montaña sonriente. En la mano derecha tenía un cuchillo. Lo levantó y se lo llevó a la altura de su rostro. La hoja lanzó un destello que me encegueció. Él la admiraba y se perdía en una especie de extraña fascinación por su belleza. Luego se agachó y colocó la hoja a pocos centímetros de mi mejilla. Hoy cenaremos algo muy especial. Es una ocasión especial. ¿Sabes por qué? Sí, le dije, intuyendo lo que haría. Sacó del bolsillo de su pantalón un pequeño frasco transparente. Esta vez pude leer lo que decía la etiqueta. Escopolamina. Ya sabes el procedimiento, me dijo. Asentí con la cabeza y cerré los ojos mientras vertía el contenido del frasco en una lata de Coca-Cola. Es por tu propio bien, a menos que quieras estar consciente cuando yo... No. Lo interrumpí entre sollozos y me bebí la Coca-Cola. Poco a poco mi visión se fue nublando y perdí el conocimiento. Lo último que vi fue su enorme figura parada delante de mí y su risa que se perdía en la lejanía. Al despertar, la cabeza me daba vueltas y me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón. Levanté la mirada y allí estaba él, con esa obscena sonrisa. Estaba vestido con un impecable traje negro. No llevaba corbata,
En su lugar tenía un estúpido moño rojo como el que usa un niñato en su primera cita. En las manos tenía una bandeja. Estaba cubierta con una especie de tapa del mismo material. Se paró frente a mí, la bajó y la destapó. Al bajar la mirada para ver lo que había en la bandeja, mi pulso se detuvo ante la visión asquerosa de lo que tenía frente a mis ojos. Luego mi corazón comenzó a latir rápidamente en mi pecho. Sentí un frío espantoso recorriéndome cada hueso y cada músculo de mi cuerpo. Un terror absoluto crepitaba bajo mi piel. Es hora de comer, Dijo en tono amable y me quitó las esposas. Mis muñecas me dolían. Al quitármelas dio la impresión de que me estaba arrancando la piel de los huesos. El metal casi se había fusionado con mi carne. Hace días que no probaba bocado. Realmente estaba hambrienta. Así que quería tenerme, preparándome, manteniéndome famélica. Entonces fue hasta una mesa de madera en un rincón y abrió un maletín negro. Sacó de ahí una cámara de grabar, la encendió y comenzó a filmarme. Vamos, come. ¿Acaso no tenías hambre? Preguntó cínicamente. Vamos, come. Dijiste que tenías hambre, ¿verdad? Come entonces. ¿No tienes hambre? Entonces echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír a carcajadas. En verdad estaba muerta de hambre. Tenía la bandeja delante mía, humeante, bajo un charco de sangre ya seca. No podía resistirme más. Tomé un trozo de carne con ambas manos y me lo llevé a la boca. Mis dientes desgarraron un pedazo, luego otro y otro, hasta que mi boca se encontró llena. Al tragar el primer pedazo de carne sentí un sabor familiar y algo amargo. Al principio te resultará algo desagradable, ya lo verás. Pero luego... No me miró al decir aquello. Se encontraba de espaldas a mí. Vacilé un instante, pero mis entrañas chillaban por alimento. Parecían ratas encerradas en una caja de zapatos tratando de escapar. Traté de no pensar y solo masticar. «Traga, solo traga, no pienses en nada, solo traga», me decía a mí misma mientras él se mofaba de mí. Eso es, alimenta a la bestia, calma a la hambruna. No moriré, no aquí, ni mucho menos de hambre. Me tragaré hasta el último trozo de carne. Lameré el blanco hueso de su interior. No me importa, solo quiero dejar de sentir hambre. Luego de casi 30 minutos de estar engulléndome toda aquella mierda, al final logré articular una palabra. El último bocadillo. Dije sonriente, hipnotizada por el casi visible tatuaje de la mariposa en aquel trozo chorreante de carne que sostenía mi mano. Él apagó la cámara y se quedó observándome en silencio un instante. Su expresión era de asombro. Y no lo culpo. Después de todo, estaba viéndome comer mi propia carne. Si te ha gustado el video, no dudes en darle me gusta y compartirlo. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Yo soy Señorita Creepy y recuerda que el verdadero terror corre por tus venas.